Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que nos visites. Un abrazo fuerte desde Vancouver, Canadá. Hoy hablaremos acerca de la inminente, pero también un poco dudosa reapertura económica en el mundo. Hay algunos países que ya están abriendo las puertas y que, paso a paso, etapa por etapa, pero que ya esto es un hecho. ¿Tú qué opinas? Te invito a que dejes tu comentario al respecto. Algunas personalidades de la medicina opinan que es muy temprano y consideran que es un riesgo que se debe tomar con mucha responsabilidad. Ya tenemos el ejemplo de Francia. En este país abrieron las playas días pasados y días después tuvieron que cerrarlas de nuevo. ¿A qué se debió esto? Justamente porque las personas no respetaron el distanciamiento social. Además, el jefe de epidemiólogos en Estados Unidos, quien es una eminencia, el doctor Anthony Fauci, dice: si hay prisa por reabrir, se deben seguir las pautas establecidas, porque de lo contrario es muy posible empezar a ver pequeños picos que podrían convertirse en brotes y esto traería consecuencias muy graves. La pregunta obligada es: ¿estamos listos para regresar? ¿Hemos aprendido la lección detrás de esta pandemia? ¿Estamos conscientes de que el COVID-19 aún está entre nosotros y que seguirá aquí, quién sabe por cuánto tiempo? Muchos países están en ruta a la reapertura en este momento, aun cuando la famosa curva se mantiene o continúa en ascenso. Se entiende, las economías ya no pueden esperar más. Y es un hecho que los restaurantes, los bares, las playas, las salas de cine se irán abriendo poco a poco. Y ahora sí, depende de ti, depende de mí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a proteger? ¿Vamos a esperar que nos impongan multas para protegernos? Porque es curioso darse cuenta que en algunos países han tenido que multar. En otras palabras, han tenido que obligar a las personas a que se protejan. Se supone que todos estamos en riesgo, así que es responsabilidad de todos el protegernos, el cuidarnos, porque me imagino que queremos estar saludables. Damas y caballeros, es momento para ser optimistas, claro que sí, y pensar que muy pronto estaremos mejor. Te queremos saludable, pero hay que ser conscientes que al mundo al que regresamos ya no es el mismo que dejamos meses atrás. Ahora tienes que poner en práctica esas medidas, esas recomendaciones que los organismos de salud están ofreciendo en tu país. Ahora quiero presentarte un trabajo realizado por David Sánchez y el equipo de Cinematrauma. Un trabajo muy interesante, por cierto, así que esperamos que lo disfrutes. Mi nombre es Antonio Goches y aquí comenzamos. Saludos y gracias por sintonizarnos. Para usted y su familia que seguramente nos están viendo desde casita, esperamos que se encuentren de lo mejor. El equipo de Cinematrauma y Euforia Radio TV trae para ustedes Reactivación económica, una respuesta apresurada a la crisis mundial. Quédese con nosotros y descúbralo. Confusión, tristeza, miedo. Estas son algunas de las emociones que viven millones y millones de familias alrededor del mundo. El virus denominado COVID-19 llegó para marcar un antes y un después, no solo a la economía, sino a cada ser humano en el mundo. Cada persona en el mundo puede tener su propia opinión sobre la pandemia, pero la mayoría lo califica con términos como verdad, mentira, tragedia, conspiración. El mundo no teme a desafiar a las autoridades o a desobedecer las medidas de prevención.
pesar de lo antes mencionado, también hay mucha gente dispuesta a seguir las indicaciones de las autoridades con tal de ver sanos a sus familiares y amigos. Pero lo que está pasando es una moneda en el aire y solo una cara puede quedar arriba. Algunos países en el mundo ya comenzaron a reactivar su economía. Se le ha dicho a su población que pueden reanudar sus actividades con normalidad. Otros países, como México por ejemplo, ya están preparándose para dicha reactivación. Los casos de COVID-19 aún no se detienen. E incluso si llegan a cesar, hay posibilidad de un nuevo brote. Entonces, ¿por qué las autoridades deciden comenzar con el levantamiento de la cuarentena? ¿Realmente es seguro volver a nuestras antiguas vidas? ¿Acaso nuestros líderes prefieren un aumento en contagios y muertes a un aumento en la delincuencia? ¿O será que las autoridades sanitarias ya se cansaron de responder las mismas preguntas todos los días y prefieren dejar de cuidar a gente irresponsable para que de ahora en adelante cada quien decida si cuidarse o no? Hace todavía unos meses había cuerpos cubriendo las calles en todo el mundo. Miles de familias han sufrido la pérdida de sus seres más queridos. Eso sin mencionar quienes aún tienen familiares hospitalizados esperando una respuesta de los médicos. Con todo el dolor y miedo que se vive alrededor del mundo, ¿crees que estamos listos para volver a nuestras actividades? Si tú en casa respondes que prefieres eso a morir de hambre, entonces déjame ponerte en contexto, regresando 102 años. Corría el año de 1918. Faltaba aproximadamente un año para que la Primera Guerra Mundial llegara a su fin. Los medios de transporte y comunicación eran obviamente diferentes a lo que tenemos hoy en día. A principios de marzo de dicho año se reporta el primer caso de influenza AH1N1, pero esto fue de la segunda oleada. El paciente era el cocinero del Fort Riley, en Kansas. Unas horas más tarde, pasaron de un caso a decenas y en un abrir y cerrar de ojos ya no era uno, sino prácticamente todos los campamentos militares estadounidenses habilitados para el envío de tropas a Europa, ya listas para combatir en la guerra. Estados Unidos y sus líderes no estaban dispuestos a detenerse por la enfermedad, así que siguieron enviando tropas a tierras europeas. Pero la gran mayoría de los soldados se reportaban terriblemente enfermos desde que abordaban sus barcos. Sé que teniendo en mente el panorama de la guerra, no imaginas cómo se esparcería una enfermedad, pero así fue, comenzando en Francia, luego en Gran Bretaña y por último llegando a España. Este último fue el único que hizo público en ese entonces a la enfermedad y la cantidad de vidas que arrebató. Fue así que a este evento se le dio el nombre de gripe española. Curiosamente, no porque inició ahí, sino porque en aquel entonces fue el único país que hizo público lo que estaba sucediendo. La primera oleada entre 1916 y 1917 registró aproximadamente 5 millones de vidas perdidas. Pero la segunda oleada de 1918 a 1920 registra una cifra entre los 50 y 100 millones de decesos. Volviendo al presente y esperando haberte puesto en contexto, afortunadamente hoy en día contamos con medios de comunicación que nos ayudan a saber casi en tiempo real lo que sucede en todo el planeta. Para la fecha de realizado este video, se llevan confirmadas cerca de 5 millones de casos con COVID-19 y casi los 320,000 decesos en todo el mundo. Desde el primer brote de influenza hasta el último caso transcurrieron 4 años. A 4 meses de los primeros casos de COVID-19, ¿estamos listos para volver a las calles?
No esperes que esos 315,000 decesos se conviertan en 50 millones. Y que Dios no lo quiera, pero un mal día uno de esos sea tu mamá, tu papá, un hermano, tu pareja o hasta un hijo tuyo. ¿Tu irresponsabilidad vale ese costo? Si eres de los que se cuida y cuida a los suyos, muchas felicidades. Nuestra labor es generar conciencia en ti antes que te arrepientas de una tragedia, porque en Cinematrauma y Euforia Radio TV queremos que tú y los tuyos estén sanos. Si necesitas salir, respeta las medidas de prevención y haz caso a las autoridades. No dejen de sintonizarnos para más información relacionada al COVID-19. Hasta la próxima. Un excelente trabajo, gracias a David Sánchez y al equipo de Cinematrauma. Familia, si salimos hay que protegernos. Estar saludables es responsabilidad de todos. Ese es el mensaje. No te vayas sin antes darle like a este video y por supuesto suscribirte a este canal. Activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subamos contenido, que sabemos que siempre lo disfrutas. Gracias por tus comentarios, gracias por compartir, gracias por siempre estar pendiente de lo que sucede aquí en Euforia. Nos vamos, hasta la próxima y no olvides, pequeños progresos todos los días es la mejor manera de construir grandes resultados. ¡Chao!